Buenas noches. Reciban un fraternal saludo. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenido José Luis, profe Jorge, ¿cómo están? Jorge Hernán, Juan Martín. Uy, hay Hola Isis, buenas hartos tardes. aquí hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias Isis. Qué rico volver a verte y bueno, y generar estos espacios de reflexión que son bien vitales, no solamente para la construcción de academia, sino también para la construcción de sociedad. Claro que sí, qué gusto. Yo creo que vamos a esperar 5 minutitos mientras llegan nuestros demás compañeros del semillero, que faltan unas profes que me dicen que ya en un segundo se van a conectar y damos inicio. Si quieren, esperamos hasta las 6:05 como para respetar los tiempos y ya comenzamos. Pues ya llegó nuestra profe Diana Ponte, también integrante del semillero, próximamente liderando también estos procesos. Bienvenidos Santiago. Bueno, va llegando bastante gente en nuestro semillero, hay bastantes integrantes nuevos y pues qué bueno que hoy puedan conocer la perspectiva que tiene José Luis Quiroga de los procesos territoriales, en procesos colectivos, enfrentando la historia de nuestro país, el conflicto armado y pues la importancia de las zonas de conservación. Quisiera pues darle la bienvenida, agradecerle por apoyarnos en estos procesos, al profe también Jorge Buitrago, pues por siempre buscarnos estos contactos que nos permiten crecer como colectivo y también como individuos y aportar un poco a los entornos. Entonces, pues José Luis, es todo tuyo este espacio. Quisiéramos conocerte un poco, saber de ti, de tus procesos. Entonces, bienvenido. Vale, muchas gracias, Isis. Muchas gracias a Jorge por la invitación. Primero que todo, muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, pues, que nos acompañan en la jornada de hoy. Les pido disculpas si hay un poco de pronto de sonido de fondo, que es la lluvia acá en Bogotá. Y bueno, un poco en aras de ese diálogo y esa invitación que Jorge nos ha hecho para esta jornada y poder dialogar con ustedes alrededor de estos temas, pues les cuento que soy abogado. Tengo 11 años aproximadamente de experiencia en trabajo con grupos étnicos, con población campesina, con población de comunidades negras. He estado trabajando en varias de las regiones del país. He estado en la Amazonía, he estado en la Orinoquía, en la cuenca del Pacífico. He estado también en la región Caribe, en la región central, en los Andes.
trabajando procesos de defensa de derechos territoriales. Precisamente en ese contexto de trabajo con pueblos indígenas en el eje cafetero, nos conocimos con Jorge. Y un poco y mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy está relacionado entonces a lo que son las luchas por el territorio, pero también ese reconocimiento que desde la legislación, la Constitución, existe de los derechos tanto de pueblos indígenas y comunidades negras, que los vamos a agrupar en grupos étnicos, los derechos del campesinado. Y allí, para iniciar entonces esa conversación, yo quisiera que ustedes pudieran contarme, compañeros y compañeras, ¿qué conocen ustedes de los pueblos indígenas? Digamos, ¿qué noción tienen de los pueblos? ¿Qué conocen ustedes de ellos? Como qué cercanía han tenido? Y a partir de allí poder nosotros empezar el diálogo. Quisiera escucharlo a alguno de ustedes sobre esa noción o ese conocimiento, ese acercamiento que tienen a lo indígena. ¿Quién se anima para Oye, que no todos okay, a la vez. Dale, José. Dale, José Vargas. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, pues de primera mano, pues no tengo una noción de los pueblos, de algún pueblo indígena al respecto, por mi ubicación geográfica, pero aquí en mi comunidad, en el municipio de Floresta, Boyacá, soy uno de los pioneros en la reconstrucción de saberes y costumbres ancestrales de los muiscas herreros que habitaron este territorio aproximadamente entre 8.600 años a 9.000 años atrás. Y dentro de este estudio, esta investigación, hay saberes como la medicina y la gastronomía que desde esos tiempos hasta nuestros días aún se conservan en este territorio, como por ejemplo el consumo de la carne de cuy, los cocidos de tubérculos, nabos, cubios, batatas, y en la medicina, las plantas como el romero, el eliso, para la saborización de las carnes, las flores de tote para las enfermedades respiratorias, la pega-pega, una flor, como su nombre lo dice, que también es para el tema de las enfermedades respiratorias, algunos muisquismos del diario vivir, algunos muisquismos que se utilizan en el diario vivir de los habitantes, un promedio de unos 38, y las muestras museísticas que reposan en el Museo del Sol aquí en la ciudad de Sogamoso, muy cerca al municipio de Floresta. He estado muy interesado en desplazarme aquí en el departamento de Boyacá o incluso a la ciudad de Bogotá, donde están en este proceso de reconstrucción que está más avanzado y que también hay población indígena muisca para hacer ese acercamiento y pues seguir nutriendo nuestro proceso aquí en el municipio de Floresta, Boyacá. Eso es. José, muchas gracias. Me parece un muy buen ejemplo para iniciar nuestra conversación y es el pueblo muisca, ¿cierto? Y cómo nos relacionamos en nuestra cotidianidad con lo indígena
sin que desde una perspectiva de la sociedad mayoritaria recabemos en ese relacionamiento. A diferencia, obviamente, del ejercicio que, por ejemplo, José está haciendo en Floresta y que permite acercarse a la cultura del pueblo muisca. Y en ese, partiendo de eso que José nos comenta, nosotros para mirar la dimensión de las conflictividades territoriales, vamos a partir de cómo está actualmente la situación de los pueblos indígenas. Santiago, dale Santiago, intervienes y arrancamos con ese contexto. Dale. Buenas, hola, 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 Hola Santiago. Santiago, ¿te escuchamos? buenas tardes, Sacho. Bueno, pues agradecer mucho la invitación a participar de este conversatorio, fue algo de última hora. O sea, no escuché bien en toda la palabra cuando empezó aquí digamos ya el amigo invitado, pero entiendo que está haciendo una pregunta abierta por la experiencia con los pueblos indígenas. Y a mí me dio risa de una porque yo estaba ahorita almorzando aquí en la cocina donde pues convivo con ellos, o sea, como que qué tan cercana puede ser la relación con ellos, pues vivir con ellos, pero hay una experiencia intensiva los últimos 3 años de mi vida, tengo un testimonio de sanación a partir de la medicina tradicional indígena. También soy antropólogo, no me gusta mucho sentarme y hablar desde ahí, pero pues eso, de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Y también eso, pues de una me animo a hablar porque pues habló un amigo también allá, un compañero de Sogamoso o allá en Boyacá, entonces también estamos en ese proceso de resurgimiento, de reconstrucción de una memoria. Digamos que hay un despertar en mí de tanto caminar con los abuelos y con distintas tradiciones en el territorio colombiano. Mi propia visión me empieza a mostrar que yo, aunque no nací en un resguardo, aunque no nací con un apellido, digamos, de un linaje particular, hay una memoria y hay una misión en el hecho de nacer en un territorio, pero eso lo entendí por mis propios medios, ¿sí? O sea, si tú así miras el significado de la lengua, o sea, de cómo cada pueblo se autodenomina, por lo general todos son gente. Y o sea, el ser nativo, por así decirlo, es darse cuenta que uno nació en esta tierra y que pues ser gente es aprender a cuidar o humanizarse, ¿no? Dicen los abuelos, ¿sí? Aprender a ser gente. Entonces desde ahí pues es una experiencia cercana, muy cercana con los abuelos del Yopo, de los llanos orientales y de la Amazonía, también del Yajé, bueno, de distintas también tradiciones en torno al chamanismo suramericano y también hay grandes amistades y grandes maestros también en Norteamérica, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, pues hay una relación de convivencia y afectos grandes, ¿sí? Donde digamos que en ese acercarse inicialmente como un llamado desde la academia, que empieza como a mostrarme mucha información y hay un llamado particularmente por el yagé, pero una vez conozco esa planta se abre un montón de otras oportunidades y puertas y a partir de eso, pues uno se va dando cuenta que es un gran tejido en el territorio, en todas partes son tejidos humanos y uno va construyendo el suyo y desde ahí, pues, por ejemplo, aquí particularmente donde estamos es en Fúquene, es jurisdicción de Fúquene y pues eso, yo nunca me imaginé que yo fuera a terminar viviendo por acá, ¿sí? Ni que acá fuera a terminar viviendo una familia de la Sierra Nevada. O sea, hay procesos muy interesantes que se están dando, digamos que ahí acompañando de cerca en lo que va a que es la historia de un abuelo Kogi de la Sierra Nevada, que salió a la Sierra Nevada y fue pionero en no querer morir en la Sierra Nevada, sino sembrarse, como ellos dicen, en un territorio y con una misión particular que fue amaneciendo y se fue recordando el abuelo lo que le dijeron que iba a pasar también y él no recordaba, porque pues ya era anciano y fueron muchas cosas que también escuchó joven y niño. En cuanto a algunos cantos, por ejemplo, cantos del territorio muisca que fueron guardados en la Sierra Nevada.
o sabidurías también de acá de ese territorio, pero que fueron guardadas en otros territorios. Entonces, pues eso nos va a acompañar con alegría, de verdad que podría extenderme mucho en cuanto a cuántos pueblos de pronto conozco, he compartido, he vivido con ellos, así sea, digamos, un rato, decir una semana, un mes, pero estar visitando también los pueblos y hay una relación cercana, o sea, pues quiero saber más porque se hizo la pregunta para poder extender desde ahí también el diálogo, porque aquí estoy en la cocina con ellos y eso, de repente estaba aquí almorzando y hoy está especialmente sola la cocina y la casa, entonces pues, quería levantar la mano ahí para acompañar y bueno, ahí vamos a estar, entonces sí, hay mucho también que compartir de lo de el muisca también nativo mestizo, ¿no? O sea, que hay pueblos hermanos que vienen a recordarnos unas memorias, como por ejemplo el uso del tabaco, la coca, y en este caso mi especialidad que es el yopo, y, y pues es una cuestión muy personal, ¿no? Darse cuenta. Bueno, saludos a todos, gracias por esta invitación, ahí estamos escuchando. Santiago, muchas gracias y gracias también por ese contexto del relacionamiento que has podido tener con los pueblos indígenas, esa cercanía y esa amistad y familiaridad en el diario vivir, muy importante también para poder entender cómo estos pueblos tienen un reconocimiento especial, cómo a partir de sus luchas y de unas necesidades concretas en la protección de estas culturas, se ha venido trasegando y se ha venido dando el contexto que actualmente tenemos en Colombia, ¿no? Los compañeros nos han hablado de varios pueblos indígenas, nos han hablado del pueblo muisca, como referente a esa ancestralidad en el altiplano cundiboyacense, y en otras regiones de Boyacá, donde hicieron presencia, donde aún hoy en día aún persiste esa identidad colectiva de lo muisca. Nos hablaban de los pueblos indígenas del yopo, que tienen como planta tradicional el yopo en la Orinoquía, muy asociado a pueblos como el pueblo indígena Sicuani, que es uno de los más representativos pues, de los llanos orientales. Nos hablaban de los pueblos del Yajé en la Amazonía, de los pueblos indígenas de la Sierra. Y en Colombia, entonces, en esa diversidad de población, tenemos 115 pueblos indígenas reconocidos, ¿sí? 115 pueblos indígenas con cosmovisiones diferentes, 115 pueblos indígenas con culturas, con territorios diferenciados. Y de estos 115 pueblos indígenas, aún se conservan 62 lenguas, ¿sí? 62 pueblos indígenas de estos 115 con los que se han tenido contacto, conservan aún su lengua. Adicionalmente a eso tenemos dos lenguas negras, o dos lenguas del pueblo negro, y tenemos también pues el castellano, ¿no? Como lenguas oficiales. Adicionalmente a esto tenemos un porcentaje alrededor del 4 o 5% de la población que se identifica como indígena, esto con base en el censo, pero aquí cabe aclarar que el censo tiene varios cuestionamientos en la forma en cómo se llevó a cabo, y esta identificación de la población indígena también nos va a implicar a nosotros que no tengamos allí en cuenta la dimensión de la población de los indígenas no contactados y en aislamiento voluntario. Y es que en Colombia, además de estos 115 pueblos indígenas reconocidos, tenemos pueblos indígenas en contacto inicial, no contactados o en aislamiento voluntario. Ese es el panorama a partir del cual vamos a hablar de esos derechos de los pueblos indígenas. Por algunos laditos vamos a también hablar de las comunidades negras, vecinas, con compadrazgos con los pueblos indígenas. Vamos a hablar obviamente del campesinado, que termina también relacionándose con esas dinámicas territoriales de la ruralidad, y vamos a terminar viendo unos enfoques territoriales que son muy relevantes a la hora de hacer reflexiones sobre la conflictividad territorial.
Y a partir de allí, entonces, bueno, vemos que hay unos relacionamientos con los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces hay unos relacionamientos con los pueblos indígenas. Esos relacionamientos que se tienen en la cotidianidad y que se tienen en el diario vivir de personas como José y como Santiago, son la realidad en muchas regiones del país, ¿cierto? Y ese relacionamiento, pues además de la convivencia y la vecindad, también pasa por el reconocer unos derechos especiales, unos derechos diferenciales de la población indígena. Y aquí, y de la población negra también. Y aquí quiero preguntarles si ustedes que seguramente han escuchado la figura del resguardo y la figura del consejo comunitario, si tienen algún tipo de proximidad con ese concepto del resguardo indígena y del consejo comunitario de los pueblos afrodescendientes. Compañeros, que si tienen algún tipo de relación, el mismo Jorge o incluso Andrea que nos acompaña acá, ¿qué conocimiento, qué conocen ustedes de estos conceptos territoriales, ¿no? de propiedad incluso? ¿Cómo los observan y a partir de allí que podamos mirar desde esa primera mirada del territorio colectivo, que es en sí un derecho de los grupos étnicos, cómo lo han percibido, qué experiencias han tenido? Yo les voy a contar para iniciar ese intercambio ahí de experiencias. El primer resguardo indígena donde yo fui hace 11 años es un resguardo del pueblo Coreguaje en Caquetá. Eso es en Milán. Y este resguardo Coreguaje, pues la concepción del territorio y la concepción de lo que es la relación de las comunidades con la tierra, que pasa de ser, para mí cuando vivo esa experiencia, que en los libros uno decía la relación especial que los pueblos indígenas tienen con la tierra, que es inherente a ellos, que es parte de su identidad cultural y demás, la puedo ya vivir y percibir en ese territorio, ¿no? Cómo ellos se relacionan con las selvas, cómo se relacionan con los ríos, con las lagunas, con los peces, con los animales del monte, cómo a través de los bailes afianzan ese relacionamiento, cómo a través de sus abuelos y del mambe y del yagé afianzan una relación con los espíritus, para tener bonanza, para tener bienestar, para tener una vida buena, ¿no? Un proyecto de vida coreguaje y de acuerdo a su cosmovisión. Y esa primera experiencia me marca mucho porque es romper con una serie de paradigmas y de prejuicios que vienen de la academia, ¿no? Cuando uno no ha podido aún entrar mucho en este mundo de los grupos étnicos y de los derechos territoriales. Y a la par de que rompía con esos prejuicios, pues veía nuevas problemáticas y era la presencia permanente de los actores armados en el territorio. Esa experiencia me marca por dos lados, ¿no? Entonces, uno es ese primer momento de tener el contacto con ellos, estar con ellos en su territorio, dormir, vivir su cotidianidad. Y de otro lado, el conflicto armado como un factor permanente que transforma sus vidas, que transforma sus quehaceres y que impide incluso que puedan llevar a cabo prácticas que en otras circunstancias serían absolutamente normales. Un ejemplo de ellos, la pesca nocturna, ¿no? La presencia de los grupos armados allí impide que puedan pescar de noche sobre los ríos. Implica también que si hay un destello en el cielo, que puede ser en ese momento un avión fantasma, podría ser un eventual bombardeo. Cosas como esas me marcó muchísimo en esa primera experiencia. Y a partir de allí, de esa experiencia y para poder hablar ya desde el derecho territorial al territorio colectivo, me gustaría saber desde esa mirada de los resguardos y de los consejos comunitarios, ¿qué pudieran contarme ustedes, compañeros y compañeras? Bueno, buenas noches a todos. De antemano, pues agradecerle enormemente a José Luis por el espacio, por la posibilidad de reflexión durante el día de hoy. Estos espacios, digamos, tienen como objetivo primordial poder reflexionar alrededor de las dinámicas territoriales y especialmente
derechos colectivos. Digamos, tenemos un enfoque hoy muy ligado al ejercicio del derecho. Hace un mes teníamos, digamos, un enfoque diferente y nos lo pensamos así con el objetivo de poder plantear, digamos, una mirada mucho más compleja sobre las dinámicas territoriales que hoy los sujetos colectivos o que existen y conviven dentro de los mismos sujetos colectivos. Pues mi experiencia ligada al tema indígena ya, digamos, ha sido bastante tiempo. Uno de los, digamos, de los resguardos que mayor me marcó está ubicado especialmente en el municipio de Mapiripán. Es el resguardo de Cañovejas. Sicuani es un resguardo, digamos, habitado ancestralmente, un resguardo que claramente define una posibilidad territorial compleja, enorme, de mucha riqueza. Me marcó profundamente porque tuve la posibilidad también de relacionarme con el yopo, de entender ese ejercicio, del ejercicio cosmogónico desde la misma posibilidad de ahondar en su narrativa espiritual. Esto me permitió precisamente poder hacer unas conexiones muy fuertes de confianza que me permitieron además poder construir de manera muy acertada la misión que tenía destinada en aquel momento. Creo que reflexionar sobre las posibilidades territoriales alrededor de la dinámica indígena y de la dinámica negra nos permite a nosotros, particularmente yo como profesor, como licenciado en ciencias sociales, me ha permitido precisamente poder construir una mirada sobre el territorio como una posibilidad de investigación para la construcción curricular, para la misma reflexión alrededor del papel de la misma escuela. Hoy estamos, digamos, ante una sociedad que carece de muchas cosas y de muchas cosas relacionadas específicamente con esas posibilidades de reconocimiento de lo otro que ha sido lo nuestro, de eso otro que desafortunadamente hemos excluido a lo largo de los 500 años del proceso de colonización y que hoy tiene una trascendencia enorme en la posibilidad de construcción de paz, del devenir de la guerra, del devenir de la violencia, del devenir del mismo egoísmo. Y quisiera, digamos, concluir mi intervención alrededor de estas dinámicas territoriales con una reflexión de un teórico que me gusta mucho, que es Simon Bauman, y, digamos, acude a una reflexión con el propósito como de contextualizar cuál es la dinámica que no solamente rodea los contextos digamos, de los pueblos étnicos en Colombia, sino de muchos contextos. Y dice así: por eso asumo que el verdadero símbolo del mal líquido es una especie de gran anónimo o de Don Juan colectivo. Don Juan, según tú mismo, Simon, es el auténtico héroe de la modernidad. Don Juan es el rostro de la modernidad por cuanto su poder reside en el cambio constante e incesante. Al mismo tiempo, suyo es también el poder de ocultarse y de retirarse de escena en aras de ciertas asimetrías de poder. La esencia de la modernidad sólida era la conquista de territorios y la utilización de estos en beneficio del Estado y de cualquier otra estructura de poder. La modernidad líquida se caracteriza más bien por un juego del escondite del poder, ya sea un ataque militar seguido de un repliegue, ya sea cualquier otra acción desestabilizadora. De ahí que la maldad líquida en el terreno de las campañas militares, por ejemplo, tiende a perturbar la economía y la vida en ciertos territorios o sociedades, introduciendo en ellos el caos, el miedo, la incertidumbre, la desprotección y la inseguridad posible, en vez de asumir la responsabilidad de aceptar la carga de reconstruirlos y transformarlos. Esto es una reflexión que creo que tiene mucha correlación respecto a lo que estamos dialogando hoy, porque precisamente estos sujetos colectivos que se generaron a lo largo de muchos años y desde la misma ancestralidad adquieren relevancia hoy como una posibilidad, pero también han tenido que asumir diversas afectaciones ligadas a la misma violencia del eurocentrismo, a una violencia que no ha permitido una posibilidad para poder construir una identidad desde lo latinoamericano. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. No sé de pronto si Andrea quisiera eso, André, cuéntanos. Hola, gracias por la invitación. Me alegra mucho compartir este espacio. Digamos, bueno, compartir un poco mi experiencia en
unas palabras muy breves, y es también escuchando a Jorge, escuchándote a ti, José, y a los compañeros, a Santiago, a José, también parte de la experiencia y del aprendizaje de trabajo con pueblos indígenas y con el pueblo negro, bueno, han sido revictimizados sistemáticamente, ¿no? Digamos que a pesar de los reconocimientos constitucionales y de los, digamos, del enfoque diferencial que con los años ha venido consolidándose y que falta mucho más, por supuesto, particularmente para el pueblo negro, que no comparte las mismas condiciones y, digamos, derechos territoriales en su conjunto que los pueblos indígenas. Aún así, creo que parte del aprendizaje más profundo en lo personal es el reconocimiento por la lucha, por los derechos, por esa fuerza que siempre han manifestado en todo su ejercicio político y territorial. Digamos, pocas veces o en pocas experiencias no tan coherente. Sin embargo, creo que también el escenario político en el que estamos ahora en Colombia, pues es una ventana de oportunidad, y quiero creerlo así, para fortalecer y para realmente darle una avanzada y un respaldo a una construcción colectiva, no solo de reconocimiento de derechos, sino pues de equidad en diferentes aspectos, ¿no? Creo que a pesar de los diferentes gobiernos que no necesariamente respaldaban o respaldan digamos, esta idea y esta apuesta territorial colectiva, pues a pesar de eso, ha habido logros importantes en políticas públicas que en este momento y con esta coyuntura podrían tener un mejor desarrollo. Simplemente como el reconocimiento y el respeto completo, total, a las formas de manejo del territorio, a los aprendizajes y a las lecciones que todo el tiempo nos están dando el hecho de compartir la vida misma con diferentes pueblos indígenas. Estoy muy contenta de estar en esta conversación. Muchas gracias. Por ahora dejo por ahí. Gracias, José. Gracias, André, ¿no? Gracias a Andrea, Jorge, por poder compartirnos esas experiencias. Y bueno, a partir de allí poder contarle lo siguiente, poder tener como este diálogo alrededor de los derechos, ¿no? Hablábamos de los resguardos con Jorge para hablar de un marco territorial donde nos pudiéramos ubicar, y nos hablaba André de esas luchas y de ese reconocimiento de los derechos diferenciales y esas políticas públicas que avanzan precisamente producto de esa lucha en América Latina también, ¿no? Digamos, si bien este es un espacio colombiano, pues en Perú, en Ecuador, en Brasil y en Venezuela también hay como unas luchas que se están dando actualmente. Precisamente Andrea acompaña y se encuentra en este momento en un contexto de la historia peruana, en un contexto de la lucha indígena peruana y también de la protección del ambiente peruano. Y a partir de allí, pues nos habla de esos derechos, ¿no? De esos derechos de los grupos étnicos. Y acá en Colombia, entonces, ese resguardo del que hablábamos, que Jorge nos hablaba de los pueblos indígenas de la Orinoquía, yo les hablaba un poco de los pueblos indígenas de la Amazonía, pues tienen una protección legal, una protección en el marco del derecho, de la Constitución. Y esa protección, que es una protección excepcional de la propiedad, ha implicado que para los territorios de los pueblos indígenas no sea dable
algún tipo de medidas que la propiedad común de nosotros en las ciudades o en los pueblos o quienes no nos identificamos como indígenas, pues no tiene ese tipo de protección. Aquí hablamos, por ejemplo, de la inalienabilidad, que es la imposibilidad de vender los territorios étnicos, la imprescriptibilidad, que es la imposibilidad que por el paso del tiempo, si algún pueblo indígena se desplaza o se tiene que trasladar de su territorio, no pierda ese derecho de propiedad. Y la inembargabilidad, y es que, por ejemplo, un crédito bancario o una deuda o una obligación no implique el embargo de esos territorios colectivos. Y esa protección que viene incluso desde el 1800, estamos hablando nosotros de cómo desde el siglo XIX se buscó proteger de cierta manera esos territorios colectivos, parte de la experiencia que ocurrió en ese momento, ¿no? Como muchos de los territorios, grandes territorios de pueblos indígenas en Colombia, particularmente en los Andes, fueron siendo sustraídos, fueron desenglobándose, fueron loteándose, ¿sí? Y entregados a terceros, vendidos a terceros, quienes a través de la coerción y a través de mecanismos varios, incluso algunas veces asociados a la iglesia, a los grandes terratenientes, a los políticos que tenían poder en diferentes regiones, se dividieron y desaparecieron esos territorios colectivos y con ellos fueron desapareciendo las comunidades paulatinamente con sus lenguas, con sus cosmovisiones y demás. Entonces, a partir de allí es que la Constitución del 91 protege esos territorios. Y nos decía en su momento, José nos hablaba de cómo en Floresta, Boyacá, había toda una tradición, ¿no? y un mestizaje con lo muisca, y cómo se iban rastreando muisquismos, por ejemplo, dentro